Hola, esta historia no me sucedió a mí, le sucedió a un amigo y compañero de trabajo de mi abuelo. Él siempre nos contaba esa historia a mí y a mis hermanos, pues dice que fue muy polémica y famosa en sus tiempos, y fue real. Mi abuelo se dedicó toda su vida a ser camionero en Estados Unidos, aunque somos mexicanos. Ese trabajo era algo que le encantaba y casi siempre se la pasaba de viaje. También tenía muchos amigos y colegas. Esta historia comienza cuando uno de esos amigos salió a la carretera estatal 9 de Nuevo México en su camión. Esa tarde mi abuelo también estaba haciendo un viaje en su camión, pero en California. A ellos les gustaba mucho hablar por radio mientras iban viajando en sus camiones. Era algo muy normal hacerlo. Los mantenía entretenidos y se sentían acompañados durante el viaje. Mi abuelo iba con otro compañero que siempre iba de copiloto, pero aquel amigo en Nuevo México iba completamente solo. Dice que venían hablando por radio y bromeando. Ya iban a dar eso de las 8 de la noche. Ya estaba casi todo oscuro, cuando de pronto el señor le dijo por la radio que se veía algo extraño a lo lejos, muy al fondo, allá en el monte. Mi abuelo le preguntó que a qué se refería. Él le dijo que veía luces de colores en el cielo, que cada vez se acercaban más, pero no podía definir bien qué era. Mi abuelo y su copiloto le dijeron bromeando que ya habían llegado los ovnis por él, y el señor también se rió. Pero después hubo silencio, del otro lado del radio. Mi abuelo le preguntó que si seguía ahí y que si estaba bien. En eso el hombre empezó a decir muchas cosas, pero no se le podía escuchar nada, pues empezó a haber mucha interferencia. La voz de su amigo se cortaba gracias a las fallas de la radio en ese momento, y mi abuelo no podía entenderle nada. Él intentó seguir comunicándose con él, pero lo único que pudo escuchar del otro lado fue una serie de gritos desgarradores pidiendo ayuda. Después de eso, se perdió toda comunicación con su amigo. Mi abuelo intentó llamarlo de nuevo, pero fue completamente inútil. El señor que venía con mi abuelo de inmediato llamó a la policía y comunicó lo que había sucedido, aunque no supo decir exactamente en qué kilómetro iba aquel señor. Dice mi abuelo que fueron días los que su amigo estuvo desaparecido. No dejó ningún rastro, ni de él ni de su camión. La policía lo buscó por toda la carretera. También hubo helicópteros buscando, pero todo fue en vano. Su familia perdía cada vez más las esperanzas de encontrarlo con vida. Pero una noche, la policía recibió una llamada, donde una familia que viajaba por esa carretera se había encontrado a la orilla de la misma a un hombre desorientado, tirado en el piso, pero que no hablaba. No sabía quién era, pues tampoco tenía identificación, que se veía muy mal. La policía fue al lugar y ese hombre era su amigo, el que desapareció en aquellas extrañas circunstancias. La policía lo llevó a la ciudad y llamaron a su familia, pero el hombre no decía ni una sola palabra. Estaba desorientado. No sabía ni quién era él, y tampoco reconoció a sus familiares. El hombre jamás volvió a hablar. Nunca supieron qué le pasó, ni cómo había desaparecido, mucho menos qué le habían hecho, aunque, bueno, por el estado en el que estaba, debía ser algo muy traumático, pues lo dejó sin habla por el resto de su vida. Mi abuelo y muchas otras personas de Nuevo México, donde se hizo público ese caso, pensaban que se trataba de una abducción. Se decía que habían experimentado con él y le habían quitado el habla y la memoria también, para que no recordara nada de lo que le había pasado. Y todo encajaba más, ya que él antes de desaparecer vio esas luces en el cielo acercándose a él. Esa llamada quedó grabada, pero la policía nunca quiso sacarla a la luz, pues no quería que la gente hiciera especulaciones. Y quién sabe, a lo mejor ellos mismos saben qué fue lo que le pasó, pero así como muchas otras cosas que suceden en el Área 51, no quieren que nos enteremos.
El señor ya falleció en el 2011, pero nunca más habló. Tampoco pudo volver a trabajar, pues parecía que no tenía conciencia. Vivió de sus hermanos por lo que le restó de vida. Espero les haya gustado esta impresionante y misteriosa anécdota. Saludos a todos. ¿Qué tal? Les habla Rafael. Hace unos años perdí mi trabajo y un primo que es camionero me comentó que para la empresa que él trabajaba estaban buscando más camioneros para transportar distintos materiales a diferentes estados aquí en México, pero que el único requisito era tener su propio camión, pues ellos ya no tenían disponibles. Me comentó que él me podía ayudar a comprar o rentar algún camión económico para que empezara a trabajar, y que el dinero de mi inversión se me regresaría en las primeras semanas que hiciera viajes. Yo acepté de inmediato, pues él vivía muy bien. Me decía que entre más viajes hiciera, más dinero ganaría. Así que esa misma semana me consiguió un camión en venta, que lo estaban rematando a un precio ridículamente barato. El camión estaba en muy buen estado y le hice todas las revisiones y terminé comprándolo con mis ahorros. Fue así que empecé a trabajar como camionero transportista. Todo iba muy bien, hasta esa noche. Era apenas mi segundo viaje. Recuerdo que iba por la carretera a Oaxaca-Tehuantepec. Ya iban a dar las 10 de la noche y estaba oscurísimo. Pero de pronto, escuché unos golpes que venían de la caja, la parte trasera del tráiler. Yo le bajé la música para poder escuchar mejor y, en efecto, eran tan fuertes que se escuchaban hasta donde yo iba. Yo no le encontraba explicación, pues yo mismo había verificado el cargamento antes de cerrar la puerta de la caja. Obviamente no había nadie ahí, así que no me explicaba qué provocaba esos golpes. Busqué un lugar donde pudiera orillarme para revisar. Me bajé del camión y caminé con una linterna hacia la caja, pero ya no se escuchaba nada. Al abrir las puertas todo estaba normal, tal y como yo lo había acomodado. Entré para revisar hasta el fondo y verificar que nadie estuviera ahí, pero no encontré nada. Desconcertado, volví a cerrar las puertas con llave y seguí conduciendo, pues tenía que llegar a tiempo a mi destino. No pasaron ni 5 minutos, cuando de nuevo se volvieron a escuchar esos fuertes golpes desesperados, viniendo de la caja. Esta vez ya no me detuve, pues ya había verificado que todo estuviera en orden. Continué conduciendo sin parar hasta llegar a mi destino, aunque los golpes nunca se detuvieron. Yo me fui muy estresado todo el camino y con algo de miedo. Hasta casi provocaba un accidente en el camino. De regreso a Oaxaca fue lo mismo todo el camino. Llegando a mi ciudad le comenté a mi primo lo que estaba ocurriendo. Y le dije que quería devolver ese tráiler, pues no podía seguir conduciendo así. Fuimos al lugar donde lo compramos de nuevo y esta vez nos atendió una mujer. Yo le comenté sobre lo sucedido, con temor de que no me fuera a creer porque es algo difícil de explicar. Pero ella al ver el tráiler movió su cabeza como diciendo que no. Nos preguntó que quién nos había vendido ese camión. Nosotros le dijimos el nombre de la persona que nos lo había vendido a un costo muy bajo. Ella nos pidió disculpas y nos comentó que ese camión no estaba a la venta, que el municipio les había pedido de favor que lo dejáramos ahí, pues no sabían dónde más ponerlo, pero que en ese tráiler habían fallecido varios migrantes por falta de aire y duraron ahí encerrados durante una semana. El camión estuvo mucho tiempo en manos de la fiscalía, en lo que se esclarecía el crimen, pero después ya no sabían qué hacer con él. Prácticamente lo dejaron ahí abandonado en el negocio de camiones, pero que no era de nadie ni estaba a la venta. Mi primo y yo nos quedamos atónitos, escuchando la trágica historia de esas personas. Ahí comprendí que quienes golpeaban con esa desesperación la caja eran esas pobres almas que seguían pidiendo ayuda.